Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de alegría y momentos memorables. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante hacia el interior de uno de los corazones más admirados del panorama televisivo turco, el de nuestro querido Serkan Ayolu. Como bien habrán anticipado por el título, nos adentraremos en las profundidades de las confesiones que Serkan ha compartido sobre los sacrificios que ha estado dispuesto a hacer por amor. Sí, así como lo escuchan. Detrás de esas miradas cautivadoras que nos roban el aliento en la pantalla, y de esos personajes que tanto nos conmueven, se esconde una realidad compleja de decisiones valientes, compromisos personales y un amor que trasciende los focos y las cámaras. Si eres un devoto seguidor de Serkan, un apasionado de las historias de amor que nos inspiran, o simplemente alguien a quien le fascina desentrañar el lado más humano de las celebridades, quédate conmigo porque te aseguro que este contenido te atrapará por completo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta inspiradora historia, si aún no has tenido la oportunidad de unirte a nuestra comunidad, te invito cordialmente a que des ese paso y te suscribas a nuestro canal. Semanalmente te traemos un torrente de contenido fresco y emocionante sobre el vertiginoso mundo del entretenimiento, y créeme, no querrás perderte ni una sola gota de esta aventura. Así que dale a ese botón rojo que tanto te llama la atención y activa la campanita para que te conviertas en el primero en enterarte de cada nueva publicación. Serkan Ayolu, ese rostro que se ha grabado a fuego en nuestra memoria a través de producciones icónicas como Kiraz Mevsimi o Alka, es un actor que ha conquistado tanto por su innegable talento interpretativo como por la discreción que rodea su vida personal. Sin embargo, en contadas ocasiones, con una sinceridad que desarma y una humildad conmovedora, ha abierto una ventana a ese espacio tan íntimo, desvelando los sacrificios que ha tenido que realizar, de manera muy especial, en lo que concierne a su más preciada relación. Al pensar en Serkan Ayolu en el ámbito personal, una imagen surge de inmediato, una que ilumina su faceta más romántica, su entrañable relación con la también talentosa actriz Özge Gürel. El destino los unió en el set de Kiraz Mevsimi, y desde ese instante su amor ha florecido con una fuerza y una belleza únicas, consolidándose como una de las parejas más sólidas y admiradas del vibrante espectáculo turco. Pero ¿qué significa realmente la palabra sacrificio cuando la aplicamos a este contexto tan especial? Bueno, cuando hablamos de sacrificios por amor, en esencia, nos referimos a la noble renuncia a ciertas oportunidades que podrían ser tentadoras, a comodidades que podríamos disfrutar, o incluso a metas personales que habíamos trazado. Todo ello en aras de fortalecer y preservar la relación. Y Serkan, con una autenticidad que resuena, no ha sido en absoluto la excepción a esta regla universal del amor verdadero. Uno de los aspectos que él mismo ha compartido con una honestidad que emociona, es la intrincada batalla por lograr un equilibrio entre una carrera tan exigente y absorbente como la actuación y la aspiración de mantener una vida de pareja estable y plena. Imaginen por un momento pasar meses y en ocasiones años completamente inmersos en intensos rodajes, lejos del calor del hogar, con horarios que desafían la resistencia humana y una presión mediática y profesional constante. Mantener una relación bajo tales circunstancias requiere una dedicación inquebrantable, una comunicación fluida y un entendimiento mutuo que trascienden lo ordinario. Serkan ha confesado abiertamente que en innumerables ocasiones, se ha visto en la posición de tener que poner en pausa ciertos planes personales que tenía en mente o incluso de tener que decir no a oportunidades laborales sumamente atractivas, pero que lo habrían alejado de Özge por periodos de tiempo prolongados e insostenibles para una relación sana. No se trata simplemente de estar físicamente presente, de compartir el mismo espacio geográfico, se trata de cultivar y nutrir la conexión emocional, de asegurarse de que la persona amada se sienta siempre apoyada, valorada y comprendida, a pesar de las inevitables distancias y las dolorosas ausencias. Para cualquier actor, una propuesta para trabajar en el extranjero o un proyecto de gran envergadura puede significar un trampolín profesional de proporciones épicas, una oportunidad única para catapultar su carrera a nuevas alturas. Sin embargo, cuando esa oportunidad implica la posibilidad real de sacrificar tiempo invaluable y precioso junto a la persona que se ama, la decisión se torna infinitamente más compleja, un verdadero dilema del corazón. Serkan ha sido extraordinariamente claro y transparente al afirmar que su relación con Özge es, sin lugar a dudas, su máxima prioridad. Y esa prioridad es. A elección consciente a menudo implica tomar decisiones dolorosas y difíciles en el camino de su carrera.
Más allá de las ausencias físicas que acarrea la profesión y de las tentadoras oportunidades laborales que ha tenido que posponer, Serkan también ha puesto de manifiesto la importancia capital que otorga a la privacidad dentro de su relación. Vivimos en un mundo donde las redes sociales, con su poder omnipresente, y los medios de comunicación, con su insaciable curiosidad, a menudo invaden y exponen hasta el último detalle de la vida de las figuras públicas. En este contexto, mantener un espacio íntimo y privado se convierte en un desafío mayúsculo, una batalla constante. Serkan y Özge han optado por compartir aspectos de su vida juntos, sin duda, pero siempre con un control férreo, protegiendo su relación de la vorágine de la sobreexposición mediática. Este acto de salvaguardar su intimidad es, en sí mismo, un sacrificio significativo. Implica resistir la tentación casi irresistible de compartir cada instante de felicidad, cada logro, cada pequeño detalle de su día a día en las plataformas digitales, algo que para muchas personas se ha convertido en una necesidad casi vital. Ellos han elegido con valentía y determinación construir su amor lejos del escrutinio implacable de las miradas ajenas, un camino que les permite cultivar una conexión más profunda, auténtica y sobre todo, resiliente. Serkan ha expresado en repetidas ocasiones que valora de manera inconmensurable esa burbuja de normalidad y cotidianeidad que logran crear, un santuario privado donde pueden ser simplemente Serkan y Özge, despojados de los personajes que interpretan y de la constante atención de sus admiradores. Otro aspecto fundamental que merece ser resaltado es la intrincada compatibilidad de sus carreras, ambas inmersas en el mismo y competitivo mundo de la actuación. Ser actores significa que sus profesiones a menudo los llevan por caminos paralelos, pero también, y con frecuencia, por senderos divergentes. Han tenido que aprender a ser el mayor apoyo del otro en los momentos de éxito y celebración, y a convertirse en el pilar inquebrantable en aquellos instantes de incertidumbre, duda o menor reconocimiento. Esto implica una comprensión profunda de las presiones inherentes al set de rodaje, de las críticas, de las interminables audiciones y de la naturaleza inherentemente impredecible de la industria del entretenimiento. Serkan ha compartido que la comprensión y el apoyo incondicional de Özge son esenciales para su bienestar, y viceversa. Han logrado tejer un entramado de apoyo mutuo que les permite crecer y florecer tanto individualmente como en su faceta de pareja. Esto, sin lugar a dudas, ha requerido una comunicación abierta y honesta, una empatía genuina y una constante disposición a ceder y adaptarse a las circunstancias cambiantes. No es un camino fácil cuando ambos persiguen apasionadamente sus sueños profesionales, pero han demostrado de manera contundente que con amor, respeto y un compromiso férreo, todo es posible. Serkan Ayolu también ha dejado entrever que estos sacrificios que realiza no se limitan únicamente a la preservación de su relación actual, sino que también están orientados hacia la construcción de un futuro sólido y compartido. Las decisiones que toman en el presente, incluso si implican renunciar a algo que anhelan en el momento, están intrínsecamente alineadas con un objetivo común, una visión de futuro que ambos comparten. Habla con convicción sobre la aspiración de construir una vida estable, de la posibilidad muy real de formar una familia en el futuro, y de cómo cada elección, cada renuncia, se ajusta y se alinea a la perfección con esa visión a largo plazo. Es un tipo de sacrificio que se lleva a cabo con la mirada fija en un horizonte compartido, no como una pérdida o un detrimento, sino como una inversión sabia y valiente. Es esa madurez, esa perspectiva tan adulta y reflexiva, lo que admiramos profundamente en él, tanto como actor que nos conmueve en la pantalla, como ser humano que nos inspira con su ejemplo. En resumen, los sacrificios que Serkan Ayolu ha confesado hacer por amor no deben interpretarse como actos de martirio o resignación, sino como decisiones conscientes, voluntarias y profundamente meditadas, tomadas con el propósito primordial de priorizar su preciada relación con Özge Gürel. Estos sacrificios abarcan, entre otros aspectos cruciales, la gestión experta de las ausencias y las inevitables distancias que acarrea el ritmo frenético de sus carreras profesionales, la defensa tenaz de su privacidad en un mundo mediático cada vez más invasivo, el apoyo mutuo e incondicional en una industria conocida por su competitividad y exigencia, y la planificación estratégica de un futuro compartido, lleno de promesas y anhelos. Son, sin duda alguna, testimonios elocuentes de un amor que se edifica sobre cimientos extraordinariamente sólidos de respeto mutuo, una comprensión profunda y un compromiso que parece inquebrantable. Serkan nos demuestra con su ejemplo que detrás de la fachada de la fama, del glamour y de los focos brillantes, existe una persona real y vulnerable, alguien que otorga un valor supremo a las conexiones humanas, por encima de cualquier otro bien material o reconocimiento efímero. Y ahí lo tienen, queridos y fieles espectadores. Hemos explorado juntos, con fascinación y admiración,
las confesiones de Serkan Ayolu sobre los sacrificios que ha elegido hacer por amor. Espero de corazón que hayan encontrado esta inmersión en su vida tan cautivadora e inspiradora como lo ha sido para mí. Es un recordatorio hermoso y poderoso de que, sin importar cuán exitosas y deslumbrantes sean nuestras carreras profesionales, son las relaciones significativas, aquellas que nutrimos con amor y dedicación, las que verdaderamente dan forma y sentido a nuestras vidas. Antes de despedirnos por hoy, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Han tenido que realizar sacrificios importantes en sus propias vidas por amor? ¿Qué les parece la manera en que Serkan y Özge manejan su relación y su vida pública? Dejen sus pensamientos, sus experiencias y sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Siempre me encanta leer sus aportaciones, generar debates enriquecedores y sentir la conexión con cada uno de ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir recibiendo contenido similar que les apasione y les informe, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también disfrutan de este fascinante mundo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de más historias y descubrimientos. Hasta pronto.